Así es, Señor. Te invitamos a que vengas a nuestros corazones. ¿Quién se gozó en la alabanza el día de hoy? Así es, familia, pues sean bienvenidos a su iglesia, Familias en Acción, su casa, el lugar donde venimos a escuchar palabra de Dios. Y como saben, aquí nos saludamos. Así que aprovecha este tiempo, voltea con tu vecino, la persona que está atrás de ti, y salúdense, familia. Si quieres salir del asiento, sal del asiento. Haz lo que tengas que hacer, pero saluda a alguien. Y bueno, yo aprovecho para saludar a esas personas que nos ven por Facebook, por YouTube. Qué bueno que estás conectado, síguete conectando. Ustedes también son parte de nuestra familia. Bueno, familia, y también queremos darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Tenemos aquí el día de hoy a Lori. Lori, ¿dónde estás para saludarte? Tal vez se nos ve con los jóvenes. Pues bueno, familia, vamos a entrar directamente a los recordatorios de los anuncios de este fin de semana, y para recordarles acerca de Descubriendo Mis Talentos, el campamento que ya se aproxima esta semana. Vamos a pasar a Irma y a Vicente para que nos den esos detalles. Un aplauso para ellos, por favor. Hola familia, buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Bueno, antes de un poco quiero compartir algo que el Señor me ha hablado mucho a respecto de esto, Descubriendo Mis Talentos. Y básicamente, bueno, en los últimos meses hemos estado meditando Malaquías, ¿verdad? Y sobre todo en el segundo libro de Malaquías, no lo voy a decir todo, ¿verdad? Pero en el Malaquías 1 dice, Malaquías 2:1 dice: ahora pues, sacerdotes, para vosotros este mandamiento. Y bueno, los que hemos estado meditando ahí, pues nos hemos dado cuenta que son reprensiones que Dios nos ha hecho de las cosas que hemos hecho mal como sacerdotes. Los que entendemos esa palabra, pues nos damos cuenta que somos sacerdotes, principalmente yo, como hombre, como varón, soy sacerdote de mi casa, ¿verdad? Y igual como mujeres, todos tenemos ese rol de sacerdote, ¿verdad? Pero algo que me quedó dando vueltas en la mente y meditando mucho es en ese mismo pasaje, Malaquías 2, pero en el versículo 15, dice: ¿no hizo él uno, y habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Hay mucha profundidad detrás de este versículo, pero algo que me quedó, como les digo, me quedó patinando en la mente y meditando mucho en la mente, es esa parte que dice: porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Qué significa eso? ¿Y qué era para mí esa palabra, descendencia? Y lo primero que se me vino a la mente, mis hijos. Esa es la descendencia que yo voy a dejar. Esa es mi descendencia, mis hijos, mis nietos. Y la pregunta que yo me hice y que me he estado haciendo todo este tiempo: ¿realmente Dios va a encontrar una descendencia en mí? Esa es la pregunta. Realmente cuando Dios voltee a verme a mí o ver mi descendencia, ¿realmente va a encontrar Dios esa descendencia? Y esto conlleva a muchas cosas, porque no nada más es el título, el apellido, soy cristiano, que mis hijos puedan decir el día de mañana: oh, yo soy cristiano porque mis papás fueron a la iglesia. No, sino cuando dice Dios busca esa descendencia, es una descendencia que le adore, que le alabe, que le sirva, que le busque. Y eso es lo que Dios realmente ha estado trabajando mucho en mí, en ese sentido. O sea,
tratando de que el día de que yo no esté en esta tierra, el día que el Señor me lleve, espero a su presencia, ¿verdad? Realmente yo me vaya con el corazón tranquilo y decir, ¿sabes qué? Sí dejé una descendencia, y con la seguridad de que mis nietos van a ser esa descendencia. ¿Para qué? Para que adoren a Dios, para que sirvan a Dios y para que haya más gente viniendo a Dios. Ese es el propósito de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver con descubriendo mis talentos? Exactamente es eso, que Dios ha dado la oportunidad como iglesia, como ministerio, bueno, esto no es nuevo, esto lleva muchos años atrás. Es algo que Dios ha puesto en el corazón de los pastores, es de proporcionar las herramientas para que las nuevas generaciones, los niños entre 5 y 20, en este caso entre 5 y 20 años, descubran ese talento que el día de mañana va a ser un instrumento para Dios. Va a ser un instrumento que para el día de mañana que Dios busque esa descendencia, todos podamos decir, ¿sabes qué? Nos vamos tranquilos porque sí vamos a dejar una descendencia. Y es la oportunidad, como digo, esta semana a partir del martes, julio 2, bueno, se va a cerrar el día 7, domingo, pero es la oportunidad para que todos los que tienen niños entre los 5 y los 20 años de edad inscriban a sus hijos. La idea no es que digas, ok, sí, lo traigo a la iglesia y sí, es un niño cristiano, sino la idea es de que ¿cómo se llama? Los llevemos más allá. Y un punto que ahorita está como iglesia se abre esta oportunidad de que los niños empiecen a descubrir sus talentos. El año pasado hemos tenido la oportunidad de estar colaborando en esta idea, en este programa. Y realmente para mí ha sido como muy, ¿cómo se llama? Una bendición ver niños que ni siquiera en ningún momento han tenido contacto con un instrumento y verlos en la habilidad de que en cuestión de minutos, porque es poco el tiempo que se está con ellos para lo que realmente es, pero ver cómo en ese corto tiempo ellos captan todo. Y aquí nada más es empujarlos, descubrir ese talento y que ustedes, papás, los lleven al otro nivel. Así que los animamos. Bueno, aquí voy a dejar a mi esposa para que los anime. Yo ya les dejé la palabra. Vamos a trabajar como sacerdotes para que el día que nos vayamos tranquilos y el Señor pueda encontrar una descendencia. Ok, familia, de verdad que no podemos sentirnos más que bendecidos por esta congregación. A veces una u otra vez lo he comentado, porque la verdad es una congregación que tenemos muchas actividades en plan de los niños. Yo lo puedo mirar ahorita porque pues apoyo ahí con los niños, ¿verdad? Pero la verdad debemos de sentirnos bendecidos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos proyectos con ellos y la verdad no cualquier otro lugar lo tiene. Así que de verdad ahora sí que sentámonos bendecidos por esa parte. Y pues la verdad, si tú no has inscrito a tu niño o ahora sí que la estás pensando todavía, de verdad es una gran bendición. Yo sé que a veces podemos decir, porque si lo decimos, que son pocos días y van a aprender mínimo, o sea, lo que un instrumento, y es cierto, pero a veces no podemos ver, como decía mi esposo, no podemos ver la capacidad a veces del niño, cómo tiene, o sea, la habilidad del aprendizaje. Pero a veces como papás esa es nuestra responsabilidad también de cómo darle y seguir, ahora sí, ese seguimiento. ¿Por qué? Porque ellos lo van a descubrir, por eso se dice, descubriendo mis talentos. Entonces el niño lo va a comenzar a descubrir, pero si no los comenzamos a motivar a ellos mismos, o sea, como papás, pues ¿cómo lo van a lograr? Entonces, pues gracias por la iglesia que tenemos, porque pues se da esa oportunidad para cada niño y la verdad es una gran bendición. Y la verdad, si tú no has inscrito a ese niño o igual por tus finanzas que crees que pues a lo mejor estás apretado, pero la verdad, mira, yo te voy a decir por experiencia propia, mi hijo mayor tiene 30 años y el otro tiene 25 y ahorita gracias a Dios van a venir a servir, pero vale la pena.
Te lo digo, te lo decimos por experiencia, o sea, vale la pena, porque la inversión que uno hace por nuestros hijos va a ser para siempre, para toda la vida. ¿Por qué? Porque van a estar ahora sí creciendo en el ministerio, creciendo en la palabra. O sea, a veces uno no se da cuenta de todo lo que uno hace y podemos decir, no, pues es mucha inversión, es mucho dinero. Y yo sé que sí, de verdad que sí, pero ese es un granito de arena que vamos a comenzar a sembrar con nuestros hijos. Y la verdad, no te vas a arrepentir. Al contrario, va a ser de gran bendición. Y el día de mañana vas a ver, o sea que esa semillita, vas a ver el fruto el día de mañana, que la cual vas a decir, valió la pena descubriendo mis talentos. Valió la pena por el esfuerzo que hice por mi hijo. Valió la pena todo. O sea, cuando uno hace por los hijos, vale la pena todo. Y la verdad, te lo decimos como testimonio, porque Dios así nos fue encaminando. Y la verdad, yo bendigo esta congregación. Como lo digo ahorita, en muchas congregaciones no hay todos estos eventos. Hasta nos podemos quejar de muchos que hacemos muchos eventos, ¿verdad? Pero la verdad es una gran bendición. Yo lo veo a veces como gran bendición. Y la verdad, a veces como el cafecito, como igual bastantes cosas. La verdad vale la pena de todo eso, pero sí que si tú no has inscrito a tu hijo, pues ahora es el momento. La verdad va a pasar un tiempo muy divertido. Los niños se divierten, comen y hacen de todo. Entonces la verdad es una gran garantía lo que sucede en esos días, porque son pocos. Pero la verdad le damos gracias a Dios por eso y Dios les bendiga. Perfecto. Pues ya saben, familia, si no han inscrito a sus hijos, inscríbanlos. Afuera va a estar Jaira terminando de hacer la registración. Así que no se vayan sin registrar a sus hijos el día de hoy. ¿Quiénes ya los registraron? Ay, ¿tan poquitos? No, Jaira, vas a tener mucha registración. No, sí, vamos a registrar a todos los chamacos. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir aquí. El siguiente anuncio que tengo es para el encuentro. El encuentro, creo que se llama Encuentro USA. Y bueno, familia, como saben, venimos anunciando este encuentro que va a ser en el estado de Texas. Así que, como saben, todos estamos invitados. Si tú estás aquí el día de hoy, tú estás invitado para ir a ese encuentro. Va a ser un encuentro donde van a ir otras iglesias hermanas y todos juntos vamos a recibir, pues, lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a seguir creciendo y edificando nuestra fe ahí. Así que vamos a hacer planes, familia. Va a ser el día 9 al 11 de octubre. Y ahorita es el tiempo perfecto para empezar a ver vuelos, a empezar a planear las logísticas para ese viaje. Así que por favor comuníquense con César y Basti para más información acerca de esas logísticas. ¿Quién va a ir, familia? Vámonos. ¿A quién le gusta viajar? Que nos guste viajar. Bueno, familia, pues ahora seguimos con las actividades para nuestro edificio. Así que, como saben, pues tenemos esa estrategia de estar ahorrando para un día muy pronto tener nuestro propio edificio. Y los animo a que participemos, familia. Si tú tienes una idea, si tú tienes un talento o algo que dices, yo me gustaría hacer esto, pero no te sale la logística o no sabes cómo hacerle, comunícate con César y Basti también, que ellos están listos para ayudarte a ponerle esos toques finales para poder traer esta idea a la vida y poder hacer una actividad, familia. Así que participemos en esas actividades también. Y bueno, si el equipo de bienvenida me ayuda a pasar los diezmos, por favor, pasar los sobres para los diezmos y las ofrendas. Familia, como saben, si están yendo a los estudios bíblicos, en los estudios bíblicos estamos viendo Malaquías 3. Y el título de ese capítulo es El pago de los diezmos. Así que si tú no estás yendo al estudio, te animo a que este miércoles vayas a las 7 p.m. en una ciudad cerca de ti, o lo puedes leer en tu casa también, ese capítulo. Así que para todos los que hacen su diezmo online, lo pueden seguir haciendo online. Ahí tenemos esa opción también en www.familiasenaccion.com/donaciones. Y bueno, familia, si tú ya tienes
tu diezmo y tu ofrenda listo, te invito a que te pongas de pie y que juntos oremos para bendecir estos diezmos y ofrendas. Perfecto. Ok. Señor, Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Te damos gracias, Señor, y reconocemos, Señor, que todo lo que tenemos, Señor, viene de ti, Señor Jesús. Absolutamente todo te pertenece a ti, Señor. Señor, el día de hoy, Señor, venimos con un corazón, Señor, humilde, Señor, y contrito, Señor, y venimos, Señor, a entregarte estos diezmos y ofrendas, Señor. Bendícela, Señor, y úsala, Señor, porque sabemos, Señor, que cualquier cantidad, Señor, es mejor en tus manos, Señor, porque tus planes siempre son mejores que los nuestros, Señor. Señor, no podemos, Señor, repagarte, Señor, no podemos, Señor, no hay nada, Señor, que podamos hacer para repagar, Señor, la salvación que tú nos has dado, Señor. Pero nuestra intención, Señor, es vivir una vida, Señor, que te agrade, Señor, una vida, Señor, de agradecimiento, Señor, por la libertad que tú nos has dado, Señor. Así que, Señor, bendice estos diezmos, Señor, bendice, Señor, a tu congregación, Señor, de Familias en Acción. En el nombre de Jesús, amén. Ok, familia, pueden pasar aquí al frente a dejar los diezmos y las ofrendas. Así es, familia. Ahora sí, ¿estamos listos para recibir palabra de Dios? Ahora sí, los dejo con nuestro pastor, Javín Ibarra. Hola, hola familia, ¿cómo estamos? ¿Están contentos? Qué bueno, pues ya estamos listos, ¿verdad? Para descubriendo mis talentos, martes, miércoles y jueves, pero también el viernes, no nomás en la mañana tendremos descubriendo mis talentos, pero en la tarde, un anuncio que nos olvidó poner ahí, es el que vamos a tener una noche de alabanza y adoración. Vienen como 7 personas de fuera, ¿verdad? Que tocan instrumento o participan en danza, y pues queremos hacer una colaboración con ellos el viernes. Los viernes algunos de sus jóvenes han estado viniendo a días de alabanza y adoración, ¿verdad? Un worship night le llaman en inglés. Y pues básicamente queremos hacer un worship night, pero el viernes también, pero no nomás va a ser para jóvenes. Así que están invitados a sí, toda la familia. Así que está más que invitado a venir a participar de un viernes, el viernes 5 de julio. De 7 en adelante, ¿verdad? A tener un tiempo de alabanza y adoración con Dios. ¿Le parece? Muy bien, también lo quería anunciar. Así que oramos, vamos a orar. ¿Listos para recibir palabra? Ok, cierre sus ojos de donde está y diga conmigo: Señor Jesús, quiero dar fruto. Quiero ser una buena tierra que oye, entiende, da fruto y produce para ti. Gracias, Señor, por este tiempo, y te pido paz en mi corazón y en mis pensamientos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que pues seguimos hablando de ese fruto, ¿verdad? Esta es la parte 2 de la semana pasada. ¿Quién estuvo en la semana pasada? Levánteme su mano. ¿Quién estuvo la semana pasada? Ok. Déjala arriba, alto, ponla alto arriba. Ok. Entonces veo que la mayoría estuvo aquí.
Sin embargo, hay otros que todos no estuvieron y me gustaría dar un pequeño resumen, pero dar ese resumen con ustedes, ¿le parece? Los que estuvieron aquí, ¿sale? Entonces, vámonos a Marcos capítulo 11, versículo 13, y vamos a ver estos versos a manera de repaso, ¿verdad? Si tú quieres saber un poco más de lo que estamos hablando con más detalle, puedes ver la conferencia en Facebook, en YouTube, ahí en nuestro canal también, ¿sale? En Marcos capítulo 11, del 12 al 14, pero me voy a enfocar en el 13 ahorita, vimos cómo Jesús, ¿verdad? Habiendo entrado a Jerusalén, habiendo siendo esa persona por el cual Dios dijo que iba a traer salvación, ¿verdad?, a su pueblo, viene y después de entrar a Jerusalén se encuentra con una higuera, ¿ok? Y dice que tuvo hambre, y cuando tenía hambre, ¿verdad? Dice que vio una higuera de lejos. Aquí está el versículo, Marcos capítulo 11, versículo 13. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía ¿qué? Hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella ¿qué? Algo. ¿Y qué estaba buscando, familia? ¿Estaba buscando qué? Fruto. Muy bien, estaba buscando fruto, ok. Pero también aprendimos que la higuera representaba algo, que la Biblia tiene valores en las palabras, ¿verdad? Y la higuera tiene un valor de algo. Puede sacar sus notas y las tiene ahí, pero ¿quién se acuerda? Levánteme su mano. ¿Qué representa la higuera? ¿Ok? A ver, levánteme la mano. Está bien, para acá, vamos. A ver, ¿qué representa la higuera? El conocimiento. El conocimiento, correctamente. Entonces vimos que la higuera representaba el conocimiento, pero que tuviera muchas hojas. ¿Qué representaban las hojas? ¿Quién se acuerda? A ver acá. Señales. Las señales, correctamente. Ahora, si Jesús fue a la higuera, ¿estaba buscando hojas o estaba buscando fruto? Fruto, exactamente. ¿Y qué estará buscando el Señor de nosotros? Fruto también. Incluso vete a Juan capítulo 15, versículo 8, como un ejemplo. Juan capítulo 15, versículo 8, nos enseña exactamente esto. Que finalmente Dios, en una parábola o en parabólicamente, está buscando de esta tierra, yo y usted, ¿verdad? En este mundo, está buscando que produzcamos, ¿verdad?, fruto. Mira cómo dice, léelo conmigo. 1, 2 y 3. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿en qué es glorificado el Padre? ¿En qué qué? ¿En que llenemos un edificio? ¿En que hagamos muchos eventos? ¿En que pues junte a mucha gente? ¿En qué es glorificado el Padre? Fíjate qué importante es tener esa perspectiva nosotros, ¿verdad? Porque el Padre no se glorifica en los números, eventos, actividades que podamos hacer aún como congregación. El Padre es glorificado en que nosotros llevemos un fruto, ¿verdad? Y eso es lo que el Padre está buscando en nosotros. Siempre pongo el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué prefieres si tú eres dueño de una tierra? ¿Verdad? Tener 100 árboles, ¿verdad?, pero que te dan frutos feos y no te sirven. O tener 10 árboles con mucho fruto y que esté muy bueno. Pues los 10, ¿verdad? Esos 10 tienes. Fíjate, ahí en donde vivimos tenemos unos arbolitos de aguacate, pero de alguna manera hay uno que siempre nos da aguacates y grandotes. Los demás como que nos dan y no nos dan. Pero yo me basto con ese uno. Y con ese uno le reparto a todo mundo por acá. Algunos ya han comido aguacates de ese arbolito, ¿verdad? Pero la realidad es que ese arbolito cuenta más por los otros 5 que no tienen fruto. ¿Sí me entiendes? Y entonces al final, ¿qué crees que yo, cómo me siento yo con el árbol ese? Pues más contento. Con los otros ya los podé, ya los corté, ya les puse sistema de riego.
Y todavía como que tienen muchas hojas, pero no tienen ni un aguacate. Y pues, ¿qué quiero? ¿Las hojas o quiero el aguacate? Pues los aguacates. No, están muy caros en la tienda. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que a la misma idea Jesús fue por la higuera a buscar en la higuera si hubiera fruto en ella, si hallaba algo en ella. Devuélvete a Marcos 11, capítulo 13. Marcos 11, capítulo 13. Y fíjate que cuando va a buscar en Marcos 11, 13 el fruto, solamente ve que tenía hojas, ¿verdad? Pero cuando llegó a ella dice, nada que halló, sino que, sino hojas. Pues no era tiempo de, ¿no era tiempo de qué? Higos. A ver, aquí otra parte del examen de la semana pasada. ¿Cuántos frutos da la higuera al año? Eso, muy bien, muy bien. ¿Y el primer fruto, alguien se acuerda cómo se llamaba o cómo se llama técnicamente? ¿Las qué? Las brevas. El primer fruto que produce la higuera es más o menos en este tiempo. Y produce unos frutos llamados que parecen como higos, todavía no son, pero son más chicos, se llaman brevas y son más escasos, son poquitos. Y si tú los pruebas, a lo mejor no saben tan dulces, no son tan grandes, no se ven tan bonitos como los higos. ¿Ok? Preguntaba la semana pasada, ¿hay alguien que le gustan los higos aquí? ¿Sí? ¿Sí? A ver, levántame la mano si te gustan los higos. ¿No? Y aunque son difíciles de encontrar, ¿verdad? Cuando los encuentras uno los busca, ¿no? Pero en este caso Jesús estaba buscando ese fruto de los higos. Pero ni siquiera encontró, por decir así, el primer fruto, que son las brevas. Por eso dice que no era tiempo de ¿qué? No era tiempo de higos, pero sí era tiempo de ¿qué? De brevas. ¿Está entendiendo? Y entonces, si el árbol no tiene brevas, es un indicativo que no va a tener ¿qué? Frutos ni los higos. Los higos llegan después del verano, no al final de la primavera. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando Jesús viene y busca ese primer fruto, no lo haya. Y entonces se entiende, no va a tener tampoco higos, el segundo fruto. ¿Ok? Aprendíamos que ¿qué representaba el primer fruto? ¿Qué se acuerda? La ley. ¿Quién dijo por allá? Muy bien. Alguien por allá dijo la ley. ¿Qué significaba el primer fruto? Ahora pregunta, ¿Jesús estaba en dónde? En Jerusalén. ¿En Jerusalén estaba en el pueblo de Israel? ¿Sí o no? ¿Conocía Israel a Dios? ¿Sí o no? ¿No los había sacado de Egipto hace años? Y en el desierto les dio algo llamado ¿qué? La ley de Moisés. Entonces el pueblo de Israel tenía realmente conocimiento de la ley por años y años, ¿sí o no? Sin embargo, fíjate lo que dice la palabra en Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Ok? Oseas capítulo 4, versículo 6. Mira qué dice Dios acerca de su pueblo. Esta es la primera parte, porfa. Estás bien ahí, pero ahí está. Mira lo que dice. Mi pueblo fue ¿qué? Porque le faltó. ¿Le faltó qué? Y les dice, por cuanto desechaste ¿qué? ¿El qué? Conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque ¿qué? Olvidaste la ley de tu Dios. Siguiente parte del versículo. También yo me olvidaré de ¿quién? Uf, qué fuerte. ¿Sabes qué le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel? Ustedes les ha dado el conocimiento, he puesto esa higuera, por decirlo de esta manera, pero ni siquiera he obtenido el primer fruto de esa higuera. El conocimiento de la ley les debería haber llevado un fruto en sus vidas. Sin embargo, ¿verdad? Ustedes desecharon ¿qué? El conocimiento. ¿Estamos entendiendo? Y cuando nosotros desechamos el conocimiento
y desechamos dentro de ese conocimiento la ley de Dios, entonces no vamos a producir nada en nuestra vida. ¿Sí queda claro? Por eso muchas veces vemos a personas que tienen años en la iglesia, pero todavía no se les ve como que un cambio. Uf. No estoy volteando para allá por cualquier cosa, no se me asusten. Al rato van a decir algo, me conocen, me dijo a mí. ¿Ok? Pero la realidad es que al final no se trata de venir a congregarnos solamente. Recuerden, la meta es llevar mucho fruto. Pero si yo nomás escucho la palabra el día de hoy, ¿podré yo llevar fruto en mi vida? ¿Sí o no? ¿Sabe que veía que las características de que una higuera no diera fruto era por falta de agua? Y entonces si yo riego un día mi vida, ¿verdad? Nomás, y medio riego porque ando pensando en qué voy a comer después del servicio, y escucho a la mitad nomás, el otro agua se va para allá, ¿no? No está bien, ¿cómo se dice? Irrigado el lugar. Entonces nunca voy a producir. Pero lo importante es que yo busque la ley y no la deseche, porque la ley tiene un propósito el día de hoy todavía, y la ley tiene que enseñarme muchas cosas. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Aprendíamos? El conocimiento del pecado, conocer el pecado. Mira, vete como ejemplo a Romanos capítulo 3. No, vete a Romanos capítulo 7, vamos al 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7, para que nos quede claro. Mira, hay gente que piensa que la ley ya no tiene nada que ver en la iglesia. Sin embargo, la misma palabra te enseña en el Nuevo Testamento. Pablo, escribiendo la carta a los romanos, en Romanos 7:7, nos enseña lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y mira, contesta solo para aquellos que, ¿verdad? Tienen otras opiniones. Dice, en ninguna manera. Pero fíjate cómo dice, pero yo ¿qué? Conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿a cuántos les ha pasado que, bueno, vamos a preguntar esto: ¿cuántos van a un estudio bíblico? Levanten su mano si hacen un estudio bíblico. Muy bien, déjala ahí arriba, ¿ok? Y de repente, bájala, empezamos a ver temas en el estudio bíblico un poquito más profundos, ¿cierto o no? Y de repente este estudio bíblico, ¿verdad? No sé, hablamos del fariseo y el publicano, ¿verdad? ¿Cuántos de repente al estudiar esa parábola de repente se dan cuenta como que a veces son un poquito fariseos? ¿Sí o no? No, y los demás no, dicen, no, yo diezmo 2 veces a la semana. Ayuno 2 veces. No soy como ellos, voy a decir, ¿no? O no sé, también en Lucas 18:1 estamos viendo que la viuda, ¿se acuerdan de la viuda y el juez injusto? Y de repente estás leyendo la parábola de la viuda y el juez injusto y dice la necesidad de orar siempre sin desmayar. Y cuando están leyendo esto, ¿cuántos se dieron cuenta que a veces como que nos falta orar más? Levánteme su mano. Sí, correcto. ¿Cuántos se dan cuenta que a veces como que ya desmayaron en ciertas oraciones y ya las dejaron y dijeron, ni modo, no se cumplen? Pero fíjate qué hace la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando yo me expongo a ella, comienza a enseñarme áreas que me faltan, ¿cierto o no? Y aún áreas que me duelen porque son pecado. ¿Estamos entendiendo? Y la idea no es que tú no quieras verlo y decir, no me lo enseñes porque luego ya sé y ya me dijo mi mamá como 3 veces y para que me lo esté diciendo otra vez, pues no. Y a veces uno quiere escuchar estas cosas, pero sin embargo es necesario, porque la ley lo primero que quiere llevarte es el conocimiento del pecado. El conocimiento de que tú sepas esto está bien y esto está mal. Esto es agradable a ti, a Dios, y esto no es agradable a Dios. Esto te va a beneficiar si lo escoges y esto no te va a beneficiar si lo escoges, te va a traer maldición.
¿Estamos entendiendo? Entonces Dios te está enseñando a través de ese primer proceso llamado ley el conocimiento del pecado, ¿ok? Esa es la parte. Ahora, cuando hablamos la semana pasada, cuando el Señor te muestra el conocimiento del pecado, ya te diste cuenta, la torre, estoy bien codicioso. Me empiezo a dar cuenta, el Señor me dijo que era bien codicioso. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es el fruto de eso? El arrepentimiento. ¿Está entendiendo? Eso siempre usted tiene que entenderlo. Cuando el Señor le muestra algo feo de su vida, no es para condenarlo. Él no vino a condenarnos. Papá de la vida. Jesús incluso mandó a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él, no para que sea condenado. Pero cuando yo recibo eso, lo que yo tengo que hacer, el primer fruto es un fruto de arrepentimiento. Esas son las brevas. Esa es la breva del higo. Ese es el primer fruto del higo, de la higuera. El que me enseña el conocimiento de la ley, y el conocimiento de la ley me lleve a un fruto de arrepentimiento. Eso es lo que aprendimos la semana pasada. ¿Se acuerda? Muy bien. Entonces, pecado que el Señor te enseña, oportunidad que yo tengo para venir delante de Él y decirle: perdóname, ayúdame, límpiame, necesito que cambies esta área de mi vida. Quiero producir fruto para ti. Córtame las áreas, pódame la higuera, aunque me duela, pero necesito producir fruto para ti. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, fruto de arrepentimiento fue la primera parte. Mire, vamos a ver en Isaías capítulo 1, versículo 16 y 17 lo siguiente. ¿Ok? Isaías capítulo 1, versículo 16 y 17. Y quiero que vean que el arrepentimiento debe de tener un fruto. ¿Ok? Si tienes tu Biblia ahí, dime el título de la sección en el versículo 10. A ver, dilo acá porfa. Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Exacto. Llamamiento al ¿qué? Arrepentimiento. O sea que hay uno verdadero y uno que no es verdadero o falso. Y entonces el verdadero, incluso si tú empiezas a leer del 10, es más, vete al 10 nomás y ahorita nos regresamos al 16. Fíjate cómo Israel, ¿verdad? De alguna manera muchas veces tenía un arrepentimiento falso. ¿Ok? Y les decía a Israel, les estaba diciendo: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, siguiente versículo: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero grande sangre de bueyes, siguiente parte, ¿verdad? Ni de ovejas, ni de machos cabríos. Siguiente versículo, 12. Vamos yendo así. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? Ok. Siguiente versículo 13. No me traigas más que vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva y el día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas. Y comienzas de cuenta a Dios a hablarles fuertemente. Y dice: ¿sabes qué? De nada me sirve que tú vengas a traer un sacrificio aquí para que perdone tus pecados. Y es equivalente, por ejemplo, a que yo todos los domingos, ¿verdad?, nomás llegue y me ponga, ¿verdad?, a dar golpes de pecho y a decir: perdóname por mi culpa, Señor. Pero en la semana lo vuelvo a hacer, y en la semana lo vuelvo a hacer, y en la semana lo vuelvo a hacer. Y entonces dice el Señor: ¿de qué me sirve todo eso? ¿Lo estamos entendiendo? Y entonces, después de darles una reprendida al pueblo de Israel y a nosotros, el 16 te enseña el verdadero arrepentimiento, y son varios pasos. No los voy a desarrollar todos, pero quiero que por lo menos vayan viendo qué es esta es la definición de arrepentimiento en la Biblia más exacta, punto por punto, de cómo va un verdadero arrepentimiento. Fíjate que dice: lavaos y limpiaos, punto número 1.
Primero lava y limpia tu corazón. Estamos entendiendo. No nomás digas me equivoqué, sino también trabaja en lavar y limpiar. Quita la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. En pocas palabras, ya déjalo de hacer. Tus obras tienen que cambiar. Si hay un verdadero arrepentimiento, no dice, Señor, perdóname porque robé la tele. Y siguiente semana te robas otra. Sino ya dejar de robar. ¿Estamos entendiendo? Pero siguiente dice, dejad de hacer lo que. Ese es arrepentimiento. Siguiente versículo 17. Aprender a qué. Entonces no nomás se trata de dejar de hacerlo, sino que yo busque hacer algo que se llama aprender. No nomás me quede en decir, pues está mal y ya, sino aprendo por qué y cómo tengo que hacer lo contrario a eso. Estamos entendiendo. Dios dice que no robe, Dios dice que el justo da y no detiene su mano. Caray, pues ¿cómo? Ahora tengo que dar. Y aprendes a hacerlo bueno. Buscad el juicio, restituid, ¿qué dice ahí? ¿Saben qué es restituir? Volverlo. Si yo me robé la tele, ¿qué tengo que hacer? Pues regresar la tele. Pero Señor, perdóname por robarme la tele, pero voy a ver las Olimpiadas y el fútbol aquí en la tele. Al cabo que ya Dios me perdonó, está santificada esa tele. ¿No? Tengo que restituir esa tele. Restituir, hacer justicia al huérfano, amparada a la viuda, etcétera. Ahora, les quiero contar un testimonio de esto. Hace años, una persona me contó un testimonio que él trabajaba en los hoteles, básicamente limpiando hoteles y todas estas cosas, ¿verdad? Arreglando para que vinieran las otras personas que reservaban el hotel. Y entonces dentro de eso era un hotel muy así pipiris nice, ¿no? Allá en La Joya. Y básicamente dice que en una ocasión decidieron remodelar todo. Y en esa remodelación pues iban y quitaban todos lo que tenía ahí, las teles, etcétera, ¿verdad? Y lo ponían en un cuartito. Y ahí lo metían todo. Y entonces él decía y pasaba, y como él tenía las llaves del cuartito, pasaba el cuartito y veía que había como unas 20, hablando, dije teles por este ejemplo, y decía que veía las teles y decía, mira, 10 teles están empolvándose aquí. Pues me voy a llevar una y otra las voy a vender, dijo. ¿Verdad? Y entonces dijo, me voy a llevar una. Y pues se llevó una, la puso en su casa, ¿verdad? Y al rato dice que estaba en la congregación y que escucha, ¿verdad? Que verdad el arrepentimiento de repente. Y entonces dice que sintió bien fuerte, híjole, tienes que pedir perdón por eso, pero también tienes que ir y regresar esa tele, le dijo. Y entonces dice que él estaba así como por semanas, ¿lo hago o no lo hago? Pero si lo hago y me corren, ¿me estamos entendiendo? Y si lo hago y luego me dicen, ¿sabes qué? Pues eres un ladrón y hasta me meten al bote. Y luego no tengo papeles y es una felonía y me deportan y te va toda la historia, ¿no? Y mi familia. Y entonces básicamente un día se agarró de valor y sintió muy fuerte una convicción de parte de Dios, decir, tengo que hacer lo correcto, lo voy a hacer. Dice que agarró la tele, se fue con el manager, ¿verdad? De ese lugar y le dijo, discúlpame, te quiero hablar contigo, pero traigo en el carro una tele, dice, de la condición de la remodelación, etcétera, me la llevé a mi casa y la verdad que estoy bien arrepentido, digo que soy cristiano y me ando llevando cosas que no son mías. Y pues no sé si se dieron cuenta, ¿no? Pero pues no nomás te quiero pedir perdón, pero te traigo la tele, si me quieres correr, le dijo, adelante, ya se lo dejo en tus manos, ¿no? Y dice que se le quedó viendo el manejador, ¿verdad? El gerente del lugar, le dice, de hecho dice, hay una posición que está más arriba que la tuya, te la quiero dar, le dijo. Y él se quedó, ¿qué? ¿Cómo? ¿Sabes que nadie en los quién sabe cuántos años que trabajo aquí alguien ha hecho eso? ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? Dice, yo sé quién es y dónde están las cámaras, dice. Nosotros sabemos quién se lleva todo, dice. Pero eres la primera persona que le puedo confiar, porque sé que me va a decir la verdad y creo que esa posición te la puedo confiar a ti. Y lo subió de puesto.
¿Sabe qué impresionante es eso? Y ahí se manifiesta en el arrepentimiento, ahora sí la misericordia de Dios, porque lo justo era que lo corriera, ¿sí o no? Tal vez hasta que lo deportara. Sin embargo, fíjate que dice, si nosotros venimos ese verdadero arrepentimiento, versículo 18, que dice, siguiente verso, y muy conocido por cierto, que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos ¿a qué? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, siguiente parte, vendrán a ser como blanca lana. Wow. Qué maravilloso Dios. Así es nuestro Dios. Quiere que lo conozcas la ley, pero no quiere dejarte en la maldición y en la condenación de ella. Pero si tú procedes a un verdadero arrepentimiento, el Señor te dice a ti, todo eso que era rojo, pecado, todo eso que ensuciaba tu corazón, ven ahora sí conmigo y yo voy a limpiar tu vida y voy a tener misericordia de ti y aún te voy a llevar, ¿verdad?, a vivir otra vida diferente, ya no en lo mismo, pero ya en una transformación, en una verdadera que se llama, esta palabra se llama en la Biblia conversión. ¿Se llama cómo? En que ya no eres el mismo, ya no eres el viejo hombre, ¿verdad? En la Biblia a veces en las iglesias decimos, ahí está la idea de, ¿desde cuándo te convertiste? ¿No? Y dice mi pastor, ¿en sapo o en qué? Dice, ¿no? Porque a veces parecen sapos algunos, todavía no han cambiado sus obras. Pero la verdadera conversión es cuando ya hay un fruto de arrepentimiento. Ya es cuando ya hay un cambio en esa persona. Esa es la conversión, que pasó de un viejo hombre a una nueva criatura, a un nuevo hombre. En hombre carnal a un hombre espiritual. Y eso es lo que el Señor quiere. Pero primero comienza con aquella parte tan incómoda de reconocer en qué estoy mal. Y no nomás reconocer, porque una cosa es que lo sepa y Dios me confronte con ello, pero la segunda etapa y lo más importante es que yo venga ahora sí a un arrepentimiento verdadero y yo diga, ok, Señor, estoy mal, tengo que hablar con fulanito, tengo que pedirle perdón. Y qué difícil pedir perdón, ¿sí o no? Y a veces, ¿cuántos en sus matrimonios se han dado cuenta que ya que la regaron, ustedes fueron los que se equivocaron? Levántame su mano. ¿Y cuántos? De volar, los demás no se equivocan, ¿no? O no se equivocan o no han llegado al conocimiento de la ley. ¿No? Otra vez voy a preguntar, ¿cuántos en su matrimonio a veces se dan cuenta que metieron la pata y se equivocaron? ¿Y a cuántos se les hace bien fácil? Ay, sí me equivoqué, perdona mi amor. ¿Por qué se ríen? O vamos a ponerla más fácil con sus hijos. ¿Cuántos papás aquí hay? Levánteme su mano si eres papá. ¿Y cuántas veces como papá, a veces, mira, lo regañaste por algo, pero te pasó la mano y le dijiste hasta cosas feas al hijo y hasta le pegaste una zorimba, ¿verdad? No sé cómo disciplinas a tus hijos. Pero a mí me ha tocado que a veces los discipliné de chicos y ya que los discipliné con tanto enojo y le pego unas nalgadotas con coraje. Bueno, que roben, editen esa parte para que no me metan a la cárcel. Años cuando estaba en el pecado. El punto es, después de una buena disciplinada, yo me acuerdo que después de eso yo dije, ay, creo que me pasé de la mano. ¿Les ha pasado eso? ¿Sí? ¿Y cuántas veces, papás, cuando te diste cuenta de eso, le dijiste, hijo, perdóname? A lo mejor decimos, ay, pues ni modo. ¿Sabes qué hacemos? Es como papás, te voy a comprar eso que querías. Es nuestra manera de decir perdón. Pero tu hijo necesita escuchar, perdóname, me equivoqué, me arrepiento. Y como papá no tengo todas las soluciones, a veces me equivoco.
pero quiero enseñarte por lo menos algo muy valioso que se llama aprender a pedir perdón. Y que ellos aprendan a pedir perdón, porque tú se los modelas, porque tú se dan cuenta que tú puedes reconocer que estás mal, que hay pecado en ti. Perdóname porque papi batalla con la ira y no te debo disciplinar así. Te voy a corregir, pero no con enojo. Te corrijo porque te amo y pues quiero demostrártelo, no nomás decírtelo. ¿Queda claro? Y entonces es importante, muy muy importante, y es el paso más difícil, dar ese paso de arrepentimiento y todo lo que acabamos de leer en Isaías. Sin embargo, cuando verdaderamente lo hacemos, mira, tu hijo va a crecer, ¿verdad? Limpio, sin rencor, sin dolor. ¿Ok? ¿Queda claro? Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a Marcos capítulo 11, versículo 13, y de ahí partimos para abajo. ¿Ok? Marcos capítulo 11, versículo 13. Ya que no era tiempo de higos, 14, ahora sí, siguiente verso. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más, ¿qué dice? Coma nadie fruto de ti. Wow, qué fuerte. Jesús le dice a la higuera: como no tenías brevas, como ni siquiera con el conocimiento de la ley viniste a un arrepentimiento, entonces no te voy a dar ni siquiera del segundo fruto, y nadie va a poder ver el segundo fruto en ti tampoco. ¿Ok? ¿Cuántos quisieran ser esos? ¿Nadie? Yo tampoco. Pero fíjate quién lo oyeron. ¿Quiénes lo oyeron? Los discípulos. Y aquí los que oyen son discípulos. ¿Ok? Y entienden, ahorita dijeron por ahí, son los verdaderos discípulos. Ahora, ahí en tu Biblia, vimos que terminaba aquí esta sección, pero empieza otra sección. ¿Qué es la sección de abajo? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Otra vez? Purificación del templo. Significa que del 15 al 19 es cuando Jesús entra al templo y ve que están ahí haciendo vendimia y cosas así, ¿verdad? Y todo lo que dijo en Isaías: ¿para qué me sirven los sacrificios? Y entonces Jesús vuelca las mesas molesto y se han convertido mi casa de oración en una casa de mercado. ¿Cierto o no? Y entonces se molesta con ellos, les da una reprendida y corregida, comienza a querer limpiar el templo, pero ahí se encuentra con los fariseos. Y los fariseos, ¿qué crees? Que cuando les dijo todo esto dijeron: sí es cierto, Jesús, perdónanos. ¿Eso dijeron? ¿Tenían el conocimiento ellos, sí o no? ¿Sabían que tal vez estaban haciendo mal? Pero fíjate, no procedieron al arrepentimiento. Si vamos al versículo 18, ponme el 18 por favor ahí. Ok. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban como qué. Ándale. Hasta romper un mandamiento más. Uno tan grave como no matarás. Y ellos buscaban matarle. ¿Ok? Por cuanto le tenían ¿qué? Miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Entonces vemos que ese conocimiento de higuera representando al pueblo de Israel, pero también representando a veces a nosotros. No lo deje como historia, póngaselo usted. ¿Ok? Si viene Dios a presentarme esta circunstancia, lo mejor es que yo venga en arrepentimiento, ¿sí o no? ¿Ok? Ahora, fíjate, sale del templo, pasa la noche, y ahora sí vámonos al versículo 20. ¿Ok? Versículo 20. Y pasando por la mañana, ¿qué ve otra vez? Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces se vuelve a abrir el tema de la higuera. ¿Por qué? Porque el Señor no ha terminado con esa enseñanza. Quiere mostrarnos a aquellos que oyeron
cómo llevarlos al otro fruto. ¿Queda claro? Y entonces, cuando vienen y ven que la higuera estaba seca desde las raíces, le hago una pregunta a todos los que trabajan en jardinería y cosas así. Si una planta se seca desde las raíces, ¿podrá volver a salir? Hasta ahí terminó. Si la cortas y las raíces se quedan, ¿podrá volver a salir? Sí. Sin embargo, si ya a mí se me está presentando la oportunidad del conocimiento de la ley, necesito tomarlo en cuenta. Porque no vaya a ser que teniendo la oportunidad, el Señor me diga, te di la oportunidad y no quisiste. Cuidado con eso. ¿Queda claro? Siguiente versículo 21. Ok. Entonces Pedro, ¿qué significa? Roca. Pedro tuvo una revelación en ese momento al ver la higuera de nuevo, acordándose. Cuando la palabra dice acordarse, habla de corazón, cardias, acorde, acardias. Algo en su espíritu se le presentó y le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y entonces le hace la referencia otra vez. Todo lo que tú dices se hace, se cumple. Tienes el poder para hacerlo. Y entonces Jesús les contesta en los siguientes versos, el 21, y vamos a leer el 22. Gracias, 22. Porfa, ahí, el que sigue. Respondiendo Jesús les dijo, nos están haciendo aquí un examen. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué? A ver otra vez, listos, todos juntos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué? Muy bien. Este es el segundo fruto. ¿Ok? Qué curioso que de la higuera, de repente, Jesús les se brinca a decir, ustedes que sí oyeron, y que si hay un fruto de arrepentimiento en ustedes y están siguiendo mis pisadas, tened ¿qué? Fe en Dios. Es parte del segundo fruto o del segundo conocimiento que yo tengo que adquirir. El conocimiento de Dios. Primero es conocimiento de la ley, pero segundo es conocimiento de Dios. Ese es el segundo conocimiento que yo tengo que adquirir. Primero, ¿cuál? Conocimiento de la ley. Y el segundo, conocimiento de Dios. Los voy a llevar a la palabra donde dice esto. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Y vamos a leer el 23 y el 24. Ok. Gálatas capítulo 23, 3:23 y versículo 23 y 24. Ok. Vamos a verlos en pantalla ahí. Fíjate cómo dice, pero antes que viniese la fe, ¿qué dice? Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba en el futuro a ser revelada. Vamos al 24. O sea, si dice antes que viniera la fe, ¿qué era primero? La ley. Y entonces después venía pues ven el orden. Ahora aquí, de manera que la ley o el conocimiento de la ley ha sido nuestro ¿qué? Ayo. Okay. Esta palabra no se escucha mucho ya en el español, pero si usted ve la raíz de ella, ¿verdad? Es un instructor de niños. ¿Es un qué? Otra vez, ¿es un instructor de qué? Es un instructor de niños. Tiene que ver con la pedagogía en la raíz. Y entonces el ayo o la ley, ¿verdad? Es realmente aquella que es como un instructor de niños. ¿A poco no? ¿Cuántos de ustedes tienen niños menores como de 3 años? O 2 y 3 años. Levanten su mano. Y a veces esos niños de repente ven los circuitos de la pared y ven unas tijeras
y les da curiosidad cómo las tijeras pueden caber en ese hoyito. Dice mi mamá que mi hermano Miguel tenía unas tijeras y las tijeras de antes dice que eran de puro fierro, todas no tenían mango de plástico, ¿no? Dice que reveía al Miguel y de repente le metía en los switch, ¿no? Ahí y hacía ¿qué haces, Miguel? Y lo veía y le agarraba las tijeras y otra vez y digo, con razón eso explica todo. Yo siempre le decía, mamá, no se crean, siempre tenemos que ser hermanos, pues, ¿no? El punto es que el niño a veces no entiende, es inexperto en la palabra de justicia y entonces no discierne entre lo bueno y lo malo. Y entonces mientras seamos niños espiritualmente hablando, yo puedo tener 30, 40, 60 años y ser un niño espiritualmente hablando, ¿sí o no? Y entonces lo primero que necesito proceder es el conocimiento de la ley. Mira, vete a Hebreos capítulo 5, versículo 13. Hebreos capítulo 5, versículo 13. ¿Ok? Hebreos capítulo 5, versículo 13. Como un ejemplo de la definición de un niño espiritualmente hablando. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto en ¿qué? En la palabra de justicia, porque es ¿qué? Entonces, si yo soy un experto en la palabra de justicia, aunque yo me crea muy grande, realmente soy espiritualmente un niño en Cristo, correcto. Siguiente versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el ¿qué? Discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Entonces, la idea es que yo, como el niño no se quede toda la vida, cumpla 15 años y todavía esté metiendo las tijeras al contacto. La idea es que se le enseñó y no hay que aprender nada más por experiencia y cada vez que me caigo. Es mejor aprender por escuchar y obedecer, ¿sí o no? Y así no tengo que caerme tanto. Y algunos ni aprenden cayéndose, ¿verdad? Ese es otro rollo. El punto es que cuando yo agarro la palabra de justicia y yo la empiezo a llegar a ese conocimiento de ella y que eso llego a madurez, se va a dar cuenta usted de una cosa, que usted todavía, por más que quiere cumplir la ley, no puede. ¿Sí o no? Que no importa cuántos años tenga en la iglesia, siempre se empieza a dar cuenta que le falta todavía algo, ¿sí o no? Y aquí es donde entra la fe. ¿Ok? Aquí es donde uno ya se empieza a dar cuenta, ay, yo batallo con esto, yo batallo con lo otro, yo batallo con esto. Y llega un momento en tu vida donde te truena y dices, me siento tan culpable. Y tienes de dos, o me voy de la iglesia porque me doy cuenta que soy un pecador y no quiero ser hipócrita, o le digo a Dios, Señor, ayúdame y confieso mi pecado. Y le digo, ayúdame, tengo fe que tú puedes hacer la obra en mí en esta área que me duele y me escondo y la escondo. ¿Queda claro? Y entonces empieza otro fruto a desarrollarse con fe. ¿Queda claro? Regrésate a Gálatas capítulo 3 versículo 24. Gálatas capítulo 3 versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro instructor de niños, nuestro ayo, para llevarnos ¿a quién? Y fíjate cómo dice Cristo, ¿verdad? Que se refiere a qué área de Cristo, del Hijo, el Espíritu. Para llevarnos realmente una vida en Espíritu. A fin, propósito, meta, de que fuésemos justificados por la fe. Y entonces el que va a cambiar lo que te falta a ti, que ya sabes que está mal con el pecado, ¿eres tú o es Dios o la fe en Dios o la fe en Dios? No eres tú en tu capacidad, es que tú ya te das cuenta y tú le dices al Señor, Señor, ayúdame, tengo fe en ti, perdóname, tú moriste por mí, límpiame,
limpia mis pecados con tu sangre. Tú derramaste eso en mí. Y entonces yo procedo a la fe en Él, en el Cristo. Y entonces yo comienzo a vivir otra etapa. ¿Queda claro? Ese es el liderazgo de Dios. Que yo me doy cuenta que yo necesito realmente a Dios para poder entonces terminar con el pecado en mi vida. Y que entonces Él me lleve a justicia, o como quien dice, a cumplir todos los mandamientos. ¿Queda claro? Mire, yo soy testigo de matrimonios que han caído en adulterio y su matrimonio parece que se destruiría. Y ojalá en el futuro les pueda presentar a cada uno de ellos de las circunstancias que les voy a contar. Pero he sido bien tremendo porque en el momento de que se presenta entonces el pecado o el conocimiento del pecado en la vida de un matrimonio, yo no sé ustedes, pero yo he escuchado muchos matrimonios que dicen: si tú, ¿verdad?, te metes con alguien más, nunca te lo voy a perdonar. Y es algo muy difícil de perdonar, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, yo he sido testigo de que cuando se presentó eso, pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Muy fácil, ¿verdad? Uno dice con la palabra: confiésalo. A ver, ¿confiesa un adulterio? No es cualquier cosa. Pero la palabra es tan poderosa que yo he visto a personas confesar adulterios a sus esposos o esposas, y no les voy a decir que fue fácil, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, he visto personas restauradas completamente de ese adulterio. Lo he visto, lo he presenciado, pero requiere un primer fruto. Y entonces yo veo el fruto de ellos como matrimonio al día de hoy y digo: qué tremendo es Dios. Ese matrimonio ahora tiene un fruto de fe. Cree que el Señor limpia y perdona. ¿Cree? ¿Entiende? Yo he visto personas también, un caso me tocó con las deudas. Una persona que batallaba mucho en sus finanzas, deudas. Incluso un día hablando, ¿verdad?, tal vez meditando, dice: el impío toma prestado y no paga, dice la Biblia, ¿no? Y entonces aquí en Estados Unidos estamos tan contentos con los préstamos, pero también hasta con el no pagar, ¿no? Y entonces la Biblia dice: el impío toma prestado y no paga, dice. Entonces cuando alguien lee eso, que realmente esté buscando la justicia de Dios, dice: no, pues no quiero ser un impío, tengo que pagar mis deudas. Y un día una persona, ¿verdad?, me dijo: oye, quiero hablar algo contigo, fíjate que quiero arreglar mi crédito, quiero comprar una casa. Y yo: adelante, tú puedes. No hay un problema. Es que he quitado en mi vida pasada, pues he gastado tantas cosas y tenía deudas. Y es más, me dijo, me quitaron un carro, me dice, porque no lo pagué. ¿Y qué sugieres que haga? Pues no, pues le dije: comienza a pagar todo. Y me dijo: está bien. Empezó a pagar todo. Pero también le dije: ve, asesórate y habla a los acreedores y diles: me puedes bajar la deuda, ¿verdad?, porque tienen intereses y cosas así, pero trabaja en quitar esa deuda de tu vida. Y empezó a trabajar en eso. Y entonces le dijo, se acordó y dice: ¿dónde tenía su deuda? Tenía en un banco, ¿verdad? Y fue con alguien que trabaja en ese banco y le dijo: oye, ¿puedes checar cuánto debo de esta cuenta? O que era un carro. Y dice que cuando la checa, no, hombre, pues me habla después de eso y me dice: ¿qué crees? No existe esa deuda. No sé, pero empecé a pagar todo pero esa deuda que era la más grande, el banco no la registra. Y dice: no, checa si no, yo estaba incrédulo, ¿no? Checa a ver si no se la mandaron a colecciones o algo. Checa tu crédito. Pues que checa el crédito y que no sale. Dice: yo saqué ese carro, yo debía quién sabe cuántos miles de dólares de ese carro y me lo quitaron ese carro. ¿Y sabes qué? Le dije: pues el Señor pagó tu deuda, mijo. Dale gracias a Dios. Pero una persona con un verdadero arrepentimiento, ¿está entendiendo? Y entonces en fe vemos la otra parte.
el fruto de ese arrepentimiento, pero también vemos el fruto de la fe en esa circunstancia. Una vida diferente. Hasta el día de hoy yo conozco a esa persona, entonces aquí está sentado y no se ponga a pensar que ese es el de enseguida. Pero hasta el día de hoy yo veo sus finanzas. Bueno, no me las enseña, ¿verdad? Pero las veo porque ya ha logrado comprar casa, ya ha logrado tener otras cosas y sé que no hubiera sido posible si no hubiera arreglado esa parte de su vida. Y entonces yo entiendo que el Señor en fe le está produciendo otros frutos también, que otros pueden también comer de ellos. ¿Queda claro? Y un último ejemplo, personas en cuanto a adicciones, ¿verdad? Que también reconocen. Fíjate, la adicción es bien, trabajar con ella es bien mentirosa. El que es adicto a algo, como cualquier otro pecado, ¿verdad? Y circunstancia, siempre lo anda escondiendo. ¿Siempre lo anda qué? Es bien difícil para una persona batallando con adicción salir y decirte, hoy hice esto. Bien difícil. Y te lo digo porque lo he visto como pastor por años. A veces les he preguntado a la gente, ¿no? ¿Lo has hecho? No. Y de repente ya le he cambiado, vamos a hacer una prueba, les digo. No, pues ¿sabes qué? Sí lo hice la semana pasada. Bueno, ¿estamos entendiendo? Pero la verdad, como cualquier otra cosa, la adicción es algo bien difícil. Pero yo también soy testigo, ¿verdad? Y Rubén también lo ha platicado muchos años ya, que cuando él decidió un día en un campamento de jóvenes decir, yo batallo con eso, pero ya no quiero batallar con eso, ¿verdad? Fue el día que dejó completamente toda la droga. Y llevaba años haciéndolo. Y hasta el día de hoy, nunca lo he visto participar de eso, ni así. ¿Lo está entendiendo? Y esa es una fe, ¿verdad? Que yo he visto a un homeless, ¿verdad? Ex-homeless. Ahora está encargado de 12 bancos. Esa es una transformación de Dios. Y repito, no es de Rubén, es de Dios. Es de Dios porque tuvo fe en Dios. Conoció a Dios y dijo, yo le creo a Dios. Y ese es el fruto de su arrepentimiento y el fruto de su fe. ¿Lo ve? ¿Quieres tú tener esos frutos? ¿O nomás puras hojas? Entonces vamos a trabajar en ello. ¿Ok? Vete a Marcos 11:23 para cerrar de Marcos 11:23. ¿Ok? Marcos capítulo 11, versículo 23. Dice así, después de que Jesús les dijo, tened fe en Dios, después les dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, siguiente parte, lo que diga, que dice, le será hecho. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera en este monte, quítate y échate al mar. Mira, ese monte puede representar esa adicción, puede representar ese adulterio, puede representar esas deudas, puede representar lo que sea esa masa gigante de tierra que lo ve usted impresionante y grande que se pueda quitar en su vida. Y Jesús dice, si tú tienes conocimiento con fe, si tú tienes conocimiento con ¿qué? Porque acuérdense, la verdadera fe no es la que dice yo quiero y deseo. Esa no es la verdadera fe. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces una fe basada en la palabra de Dios, en el entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios, olvídate, va a mover montes. Pero tiene que estar basada mi fe en lo que la palabra de Dios dice. Pero repito, si no la conozco la palabra de Dios, ¿a qué le voy a tener fe?
¿Entiende? Pero cuando yo escucho la palabra de Dios, la leo, la medito, se produce una fe en mí también. Y entonces yo digo, Señor, si a la adúltera tú no la juzgaste y le dijiste vete y no peques más, tú también puedes perdonarme a mí. Y entonces, por favor, ya no quiero caer en eso. Y esa es la fe de creer que el Señor puede no ser condenado por su pecado. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, Marcos 11:24, último verso. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, ¿qué? Orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu monte? A lo mejor ya tienes conocimiento del pecado. Ya tienes conocimiento de lo que está mal en tu vida, pero se te hace imposible quitarlo de tu corazón. ¿Ok? Ten fe. Ten fe. A lo mejor tienes un problema que te das cuenta que ha sido el resultado de tus malas decisiones. Y a lo mejor ya empezaste a cambiar las decisiones, pero todavía el problema sigue ahí. Bueno, ten fe. Sigue trabajando en ello. Pero también vamos a cerrar este tiempo orando y creyendo que si le pedimos a Dios, Él también lo va a hacer. ¿Lo crees? Bueno, si tú lo crees, ponte de pie donde estás. Y pasa el equipo de alabanza, por favor. Si la higuera tiene hojas pero no tiene fe, no tiene fruto de fe, pues ¿cuándo vamos a ver resultados? Hace tiempo se me acercaba una persona y me decía, es que esto pasó y mi familia me empezó a contar todos sus problemas, pero son cosas que de alguna manera ya lleva tiempo con ellos, ¿ok? Y volví a enojarme y cosas así, ¿verdad? Y entonces yo sé que esa persona tiene mucho conocimiento. Y yo le iba a empezar a enseñar y me dijo, ¿sabes qué? Me dice, ese versículo que me está enseñando, ya me lo sé, me dijo. Y me dice, es más, me dijo, ya sé qué tengo que hacer, me dice. Y le dije, pues entonces te falta fe nomás. Porque es el conocimiento. Ahora ponle fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, uno, porque primero Dios existe, uno, y dos, que Él es galardonador o que te quiere dar, ¿verdad? Todo aquello que tú le pides. Entonces no se trata nomás de tener puro conocimiento, sino le vas a poner fe. ¿Ok? Fíjate, Pablo mismo en Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11, oraba por esto en la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más ¿en qué? Ciencia, que es igual a conocimiento, ¿cierto o no? Fíjate que dice ciencia y, regrésate al 9 por favor, ciencia y en todo conocimiento. Pocas palabras diciendo en conocimiento y todo conocimiento. Ahí están las dos cosas que estudiamos de la higuera. Que nosotros, el amor que le tenemos a Dios, abunda en el conocimiento de la ley, pero también en el conocimiento con fe. ¿Ok? Siguiente versículo 10.
para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y último verso, 11. ¿Llenos de qué? ¿Llenos de qué? Llenos de frutos de justicia, que son por medio de quién? La fe en Jesucristo, o en Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a tener frutos de justicia, familia. Frutos de amor, de paz, de benignidad, de templanza, frutos del Espíritu, frutos de dominio propio, frutos de esfuerzo y valentía, frutos que cambian nuestra generación y descendencia, frutos que son eternos, frutos en los cuales el Padre y el dueño de la viña se agrada y busca en nosotros. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y comencemos con lo primero. Comencemos pidiéndole a Dios perdón. Si hay algo que persiste y que la ley te ha mostrado por pecado, te ha mostrado por maldad, sea personal, sea en tu matrimonio, sea en tu paternidad o maternidad, y dile a Dios: Señor, sé que esto está mal, perdóname, Señor. Sé con Él, pero dice la palabra, 1 Juan 1:9, es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y ahí donde estás, si hay algo que has sido confrontado por Dios esta semana, te ha enseñado que has fallado en algún área de tu vida, ahí dile a Dios: perdóname, Señor, perdóname, Señor. Mejor no los pecados en tus acciones, pero sí en tu mente, en tu pensamiento. Ya se concibió un pecado, ya caíste en la tentación, en mentira, en difamaciones, o en hablar de la gente, en murmuraciones, con tu boca, sea la área que sea. Comienza a pedirle perdón ahí a Dios y dile: Señor, perdóname, Señor. Señor, perdóname, Señor. Pero que sea un perdón de corazón, que no sea un perdón porque ahorita lo estamos hablando. Papá, yo te pido que en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, en este momento traigas a memoria los pecados que todavía hay en nuestro corazón. Haznos entender, Señor. Haznos entender, Señor. Quita el orgullo de nuestro corazón, quita la soberbia de nuestro corazón. Y así como decía David: ¿quién me librará de los pecados ocultos? Hazme entender el pecado. Enséñame dónde más tienes que trabajar en mi vida, Señor. Y Espíritu de Dios, tú viniste a convencer al mundo de pecado. Te pido en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, ahora mismo, Señor, que en lugar de estar viendo y culpando al de enseguida y al de enfrente, comencemos por mirar nuestro corazón. Comencemos por mirar nuestro corazón y te digamos: Señor, perdón. Independientemente de qué me hizo, qué no hizo, qué sí hizo, yo, Señor, yo he pecado contra ti. Yo he pecado contra ti. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Y te pido perdón, Señor. Te pido perdón por eso, Señor. Te pido perdón, Señor, por eso. En el nombre de Jesús, Señor. Pero número 2, esto lo hicimos la semana pasada también. Ahora vamos a creer.
Vamos a ponerle fe, a creer que también ese fruto de arrepentimiento va a traernos un fruto en la fe. Un fruto en la fe. Un fruto en la fe. Y de acuerdo a aún lo que nos equivocamos y entendemos hoy, el Señor es un Dios misericordioso, que si Él mirare todos los pecados, nadie podría sostenerse en ese momento. Sin embargo, Él reconoce que somos polvo, que nos equivocamos. Pero como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Dios de nosotros. Y el verso de Marcos 11:24 decía: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pónmelo en la pantalla otra vez, por favor, Marcos 11:24. Y vamos a leerlo juntos, ¿ok? Vamos a leerlo juntos, porque esto no es algo que yo estoy diciendo. Esto es algo que está escrito. Es algo que es verdadero. Y es algo que necesita activar tu fe. Léelo conmigo, 1, 2 y 3. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Una vez más. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Última vez. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y ahora sí, pídelo ahí donde estás. Pídelo donde estás. Pídeselo a Dios orando. Ponte a orar aquí con Dios. Pongámoslo en práctica desde ahorita. Señor, yo te pido por mis hijos. Te pido por mis hijos, porque me equivoqué como padre, Señor, como madre, Señor, y dañé su corazón, y lo veo ahora, Señor. Pero ahora te pido que me ayudes a ver a mis hijos, conocerte, Señor, como yo te estoy conociendo, Señor, y aún mucho más. Señor, por mi generación. Te pido, Señor, por mi generación. Te pido ver, Señor, los resultados, Señor, porque tu palabra dice que si mis pecados serían como, Señor, rojos como el carmesí, como blanca lana serían, Señor. Yo ahora te pido por las malas decisiones que tomé, aún en mi salud, Señor, por la desobediencia que le he dado a los médicos por años, porque no he buscado, Señor, ordenar mi vida, Señor. Y en ese perdón, Señor, ahora yo creo que tú puedes sanar, Señor, también el diabetes, que tú puedes sanar, Padre precioso, los cánceres, que tú puedes sanar, Padre precioso, Señor, toda enfermedad aún crónica, que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Y Padre, yo lo pido en fe. Pídelo en fe. ¿Dónde estás? Activa tu fe. Activa tu fe. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. También la vida está en el poder. Así que háblalo, decláralo en fe. Decláralo en fe. Decláralo en fe. Señor, yo creo, Señor, que cualquier iniquidad que haya venido en mis antepasados, tú la perdonaste. Pero también ahora yo creo, Señor, que la voy a ver en mi vida, Señor, terminada. Toda iniquidad de pobreza, Señor, por las malas decisiones financieras que he tenido, Señor, el desorden en mis finanzas, papá. Yo creo, Señor, que también en fe tú no solamente me llevarás a pagar esas deudas, papá.
Yo creo, Señor, que cuando me des esa oportunidad voy a pagar esas deudas, pero también creo que voy a poder proveerle, Señor, un hogar, Señor, a mi familia. También creo, Señor, que tú abrirás conforme las ventanas de los cielos, porque yo diezmo, Señor, y ofrendo, Señor, conforme a tu mandamiento, Señor. Y ahora yo creo, Señor, en esa promesa que dice en Malaquías 3:10, Señor, que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde, Señor. Que reprenderás al devorador, Señor, y que el destructor, Padre precioso, no destruirá el fruto, Señor, sino que mi viña ya no va a ser estéril. Tu palabra dice, Señor, que si yo, Señor, te creo en fe, con mis obras en fe también, voy a ver, Señor, esa montaña moverse, Señor. Voy a ver ese monte moverse, Señor. Voy a ver ese monte moverse, Señor. Mi matrimonio, Señor, que no ha estado, Señor, bien edificado, Señor, que nos hemos equivocado y nos hemos lastimado y hemos hecho tanto daño entre nosotros. Pero ahora que te buscamos el día de hoy, te buscamos congregándonos, buscando tu conocimiento, buscando tu orden, Señor, yo creo que será un ejemplo, un matrimonio ejemplar. Háblalo en fe. Jesús dijo que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Pablo escribió que Dios llama las cosas que no son como si fueran, y comienza a declararlas. Yo creo que mi matrimonio va a ser un matrimonio ejemplar. Yo creo que todo lo que has dicho en palabras proféticas hacia mi vida y bíblicas las vas a manifestar, las voy a ver palpar y me voy a gozar con ellas, porque Dios es un Dios fiel, un Dios hermoso, un Dios que porque cumple lo que promete, un Dios que no se arrepiente, Señor, que no es hombre como yo para arrepentirse, un Dios que cumple sus promesas, un pacto, Señor, que busca cumplir los pactos. Y Señor, yo declaro en fe, Señor, declaro en fe todas estas cosas en la congregación, Señor, en las familias, papá, de Familias en Acción, papá. Que cada decisión que tomen en obediencia va a estar respaldada por tu bendición y tu recompensa, Señor. Y que la culpa quedó en el pasado. Ahora vamos a ver cosas nuevas. Cosas nuevas, papá. Porque tú eres un Dios de maravillas. Un Dios, Señor, que el pasado lo deja atrás y haces cosas nuevas. Haz lo nuevo en nuestras vidas. Y cuando lo hagas, díselo a Dios, voy a glorificarte en medio de mi pueblo, de mi familia. Voy a glorificarte en medio de mis compañeros de trabajo, para que todos vean y sepan que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Padre amoroso, un Padre bueno. Que sí hay restauración, que sí hay cambios, que se cortó la iniquidad de cárcel en mi familia, que se cortó la iniquidad de pobreza en mi familia, de escasez, que se cortó la iniquidad, Señor, de mentiras, Señor, en mi familia, de falta de dominio propio en mi familia, de enfermedad. Para que vean, Señor, que el que nos ha puesto en el lugar donde estamos eres tú, porque nos humillamos delante de ti. Porque nos humillamos delante de ti. Por eso, Señor, hoy en fe creemos que recibiremos y creemos que va a venir. Creemos que va a venir, papá. Creemos que va a venir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Créelo.
paz con Dios y su perdón, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo a ti, asombrado
Gracias, Jesús, por el Rey que tú eres, por ser tan bueno en nuestras vidas, Señor. Queremos llevar mucho fruto en esta tierra, Señor. Corrígenos donde estamos mal, para que tengamos un fruto de arrepentimiento delante de ti. Y llévanos a tener el fruto de la fe, Señor, donde ahí tú te presentas de una manera sobrenatural. Lo creemos hoy y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén.